¿Hasta qué grado nos humillamos? And to what level do we humble ourselves? Y el Señor siguió And the Lord haciéndome esa pregunta, continued o es decir, asking me that, or hablándome de talking to personajes en me la Biblia. about people in the Bible. La verdad es que la The truth humillación is, humility es necesaria is necessary porque es because lo it's contrario de the altivez. opposite of Y pridefulness. altivez es rebeldía, Pridefulness is rebellion, rebelarnos en contra rebelling against de la autoridad. the authority. Y And rebeldía rebellion es como brujería, is like witchcraft. así es que es dañosa. So it's harmful. La Biblia nos The enseña que Bible es peligroso shows us that it is el dangerous rebelarnos en to contra de la rebel autoridad against porque la authority, because autoridad authority es respaldada por is Dios. supported by God. Y usted And quizás you- haría la pregunta, Perhaps pero you would ask, well, ¿cuál autoridad? which authority? ¿La de la iglesia? The authority of the church? Toda autoridad. All authority. Toda autoridad. All Afuera authority. y Outside, adentro de la iglesia inside the hay church, autoridad. there is authority. Y lo que Dios nos pide And es what que God is nosotros asking us seamos for is humildes that we be humble para obedecer, to obey. para caminar en To obediencia. walk Es in el obedience. principio o la base That's del the beginning, crecimiento that's the cristiano, hermano. foundation of Mucha gente le pone Christianity. énfasis a muchas A lot of otras people cosas, put a una emphasis on a lot palabra of de other Dios things, que even es tan the word of importantísima. God. It's very Pero important. si usted But if no you do not practica practice someterse a la autoridad submitting to espiritual, spiritual entonces authority, de nada le sirve then lo it que usted doesn't sepa de do la you any Biblia. good, Todo le whatever you sale know of the sobrando. Bible. ¿Ok? It's all So, extra. ¿hasta qué grado? So, and to what level? ¿Hasta qué grado nos To what level sometemos? do we submit ourselves? Si no le gusta esta If you pregunta, don't like échele this la culpa a question, Jacín porque blame él me la Hasim, hizo. because he asked me this. ¿Hasta qué grado? ¿Qué tanto nos sometemos? ¿Qué tanto nos humillamos? How far do we humble ourselves? Porque sabemos Because que la we autoridad a know veces es abusiva, that ¿verdad? authority Sí. sometimes is abused. Pero vamos a usar But we're personajes gonna en la use Biblia. People in the Bible, Personajes como David. people like David. ¿Hasta qué grado How se humilló far David? did David humble himself? ¿Hasta la muerte? To death? Casi. Almost. Cuando tuvo oportunidad When de he had the vengarse con opportunity to Saúl, take vengeance on no lo Saul, hizo por he didn't respeto do a la it out of autoridad respect y él for siguió authority. huyendo. And he continued El- to el- flee. No fueron It wasn't meses, hermanos, for fueron años months, but it was for que él years. anda huyendo de Saúl. Saúl anda persiguiéndolo Saul para is- matarlo. is following him so Entonces, that he can kill him. Cuando David tuvo So, la oportunidad when dos David had veces the opportunity twice de matar a Saúl to kill Saul, y terminar con aquella, to end ah, that con aquella autoridad que le estaba authority siguiendo that para he hacerle was daño, following to No was lo harming hizo. him, he ¿Por didn't qué? do it. Why? dijo, ¿cómo voy He yo said, "How am a I tocar al ungido going de to touch Dios? the anointed one of God? No puedo. I can't." Entonces llegó hasta el So grado, then para que he vea got qué tanto es la humillación, To the llegó place- hasta el grado he de got to tener the que place ir of con el having to enemigo, go with the enemy, los filisteos, the Philistines, para esconderse con ellos. to ¿Y hide sabe with lo que them. él hizo para poder And you know what he ir did y que lo to be aceptaran able to los go filisteos? For the Porque era Philistines to enemigo accept de him los because they filisteos, were él the había enemies. matado muchos filisteos. He had killed many Philistines. Él tuvo que He had to volverse como un loco. Dice que dejó que se le Go corriera crazy. la baba por la his barba saliva y was todo dripping greñudo, down his todo beard. como He un was loco. all, unkempt hair, Y él everything. entró en esa He just forma looked like a crazy person, and y lo that's the aceptaron. way he entered in Así es to que where la they were, and humillación, they accepted him. So cuando humility, hablamos de when we talk about José, por ejemplo, Joseph, for example, sus propios hermanos his own brothers lo trataron de matar tried to kill him. y al fin se conformaron con Finally, they venderlo. were conformed with selling him. A José se lo llevaron un jovencito. Todavía Joseph, a todavía young no man, era un he hombre, still wasn't hecho y a man. derecho, todavía era un He was jovencito. just a young boy. Pero se lo vendieron But a they los sold amalecitas him que to the venían Amalekites por ahí that were around there at the time, y se lo llevaron a and they Egipto. took him to Egypt. Allá en Egipto There in lo Egypt, compró Potifar Potiphar y todo purchased estaba
todo estaba And they were all caminando tan bien. walking, everything Dios was going empezó so a bendecir well. a God began to Potifar bless solamente Potiphar porque José estaba ahí. because Joseph was there. Y Potifar lo supo, And dijo, Potiphar yo sé que soy knew. He bendecido said, por I este know I'm joven. blessed Y because of this young inmediatamente man. lo puso como And cabeza immediately he made de todos los him demás as de head cuidar su of casa. everyone else to take care of his home. Pero ¿qué sucedió? But what happened? La mujer de Potifar se enamoró Potiphar's de él. wife fell in love with Joseph. Y cuando él se And negó when a he ella, denied her, ella lo acusó she accused him de que él la había tratado de that violar. he had tried Lo metieron a la to prisión rape her. They put him in prison. y José todavía And no habla Joseph una still palabra para didn't say defenderse. one word to defend La Biblia himself. no dice que él The Bible se says that defendió he con sus hermanos, defended que él se defendió con himself with his Potifar. No, brothers, but not with lo Potiphar. echaron a la prisión, They put him in estuvo prison. unos He años was en la there prisión. for some years in prison. Hasta ese grado se humilló, él He nunca se humbled quejó. himself to that level and he never Pero en complained. cada caso dice But que in Dios every estaba case, con él. it says that Dios God estaba was con with él. him. God was Dios with estaba him. con él. God was with Y him. Dios está And contigo God cuando is with tú you aprendes a when you humillarte learn to humble yourself a la autoridad. to the authority. ¿Ok? Okay? Entonces vemos So a Pablo then y we Silas. see Paul and Silas. Pablo y Silas los Paul and golpearon, Silas were beaten. les sangraron la espalda, They made their backs bleed, pero ellos no se defendieron. but they didn't defend themselves. Se humillaron. They humbled Los themselves. metieron a la They cárcel. put them into prison. Los pusieron They put con them cadenas amarrados. and tied in with chains. Y dice que a la medianoche And ellos at estaban midnight, ¿qué? What were they Quejándose. doing? Complaining? No, No. estaban They cantando were himnos. singing hymns. Y los presos los And the oyeron. prisoners, they heard this. Y dice que en ese And momento it says in that moment, Dios hizo temblar la God tierra y se caused the earth rompieron to las tremble, cadenas y and se the chains abrieron were las puertas broken, de and la the cárcel doors of the prison y ellos were quedaron opened, libres. and they Aleluya. were set free. ¿Qué quiere decir, hermano? Que What cuando does this mean? nosotros That aprendemos a means that when we someternos, learn to fíjese bien, submit, look at cuando this, nosotros when we aprendemos a learn to someternos, submit, Dios nos va a levantar. God will raise us up. No, nadie más que Nobody Dios else nos va a but elevar, God. nos va God will raise us up. a He poner en will alto. put us Así on de high. que, So, ¿hasta qué grado nos but humillamos? to what Hasta, level do we humble a la muerte. ourselves? To death, hasta lo to más bajo. the lowest. So, Los que Dios considera autoridades those who God delegadas considers delegated los hijos de authorities, Dios the children of God, debieran no solo should reconocer have not a la only autoridad, sino recognized también authority, buscar but a also aquellos seek out a those quienes deben obedecer. that they should obey. ¿Ok? No correr de ellos, Don't sino run buscarlos. from them, but seek them Qué out. contrario, ¿verdad? How A lo que opposite nosotros, to los what humanos, we aprendemos desde humans niños, learn ¿verdad? from De a young escondernos age, de la to autoridad. hide from the authority. Ya, los bebés, Yeah, los niños babies, cuando ya the empiezan a children, when they caminar start to walk, y hacen sus and dañitos, they ellos se do esconden. little getting into Así de trouble, que they hide. aprendemos So o traemos we la learn, naturaleza we bring adámica the que Adamic nos, nature, nos, which- nos causa which rebeldía causes desde el principio, rebellion desde in us from niños, the beginning, from a young age. desde bebés. Usted mire al bebé You cuando see él a quiere baby, algo y when usted he no se wants lo something and you permite, don't allow hace him sus to have it, corajitos, ¿verdad? he throws a little tantrum, Yeah. doesn't he? Y ya de grandes, And cuando then when they're crecemos, bigger, no when we nos, grow no up, nos salemos con la we don't nuestra y hacemos Get our nuestros way and corajitos we todavía, ¿no? still throw a little tantrum. Yo sé que aquí no hay ni I uno know así, here pero nobody is hay like gente that, así. but there are people like that. Tan presto cuando alguien nos corrige, ¿qué When hacemos? as soon as someone corrects us, what do ¿Le we damos las do? gracias? We thank them? No. No. Nos enojamos. We get That's right, angry. George. Nos enojamos. We get angry. Okay. Okay. So, ¿qué tan So importante how es la important obediencia? is obedience? Es la base It's the del foundation crecimiento cristiano. Si of usted no Christian aprende a growth. If you obedecer, don't learn to nunca va a obey, crecer. you'll never grow. Dios nunca le va a poder God will never be able usar to en la use iglesia. you in the church. Usted hará uso de You usted mismo, Will make use Usted of abrirá yourself. puertas You'll para open usted, up doors for yourself, pero esas but puertas those pronto se doors cerrarán soon will close porque Dios no las because abrió. God didn't open them. Pero cuando Dios But le when abra God puertas, opens those nadie doors las for puede you, cerrar. nobody can close them. Aleluya. Hallelujah. Así es que es So importante que it's nosotros important that we
Nos sometemos a lo que submit Dios ourselves to quiere, what God wants, lo que Dios to what God quiere hacer con wants to nosotros, do with us, para que de allí so that from crezcamos there we y may grow aprendamos and learn cómo portarnos unos how con to otros, behave with each other, cómo ser how líderes, to be leaders. porque nunca puede ser Because un you líder can never be a leader si usted no aprende a if you don't learn someterse. to submit. No un líder legítimo. No, not a legitimate Usted va a leader. ser un líder que va a You'll hacer be a mucho leader daño. that's going to do a lot of harm. Y esto se practica And mucho en this la is iglesia, practiced porque a a lot in the veces church como because pastores, sometimes fíjense bien as lo que voy a pastors, decir, look what I'm going to a say. veces como pastores nos Sometimes as vemos pastors, obligados a poner a We alguien seem to be que nos ayude, obligated to put someone in a position to que help Dios no escogió. us that God didn't choose. Eso lo he visto yo en I've seen iglesias that donde yo in churches where he estado, I've been, iglesias que yo conozco, churches that I know, donde los pastores se where ven the obligados pastors a seem usar like they're personajes obligated to como use líderes people que no saben as leaders someterse who don't know how to y les submit, dan puros and they're problemas. just giving them all kinds of Y una problems. iglesia, fíjese bien, A church, una iglesia a nunca va a church crecer will si el never liderazgo grow no if crece. the leadership doesn't grow. Nunca va a crecer la iglesia The church will never grow si el liderazgo no if está the leadership creciendo. is not growing. Tiene que crecer primero el The liderazgo y leadership después has crece to la grow iglesia. first, and then the church. Así de que tenemos un So trabajo we have bastante a serio very serious job que ejercer to exercise en nuestra vida como in our cristianos Christian life y como líderes en la as iglesia. leaders in the church. Una responsabilidad muy grande A que big Dios ha puesto. responsibility that God has given Vamos a us. orar antes de Let's pray empezar la before we lección. begin the lesson. Padre, en el nombre de Father, in Jesús, Jesus' name, le pedimos, Padre, que we usted ask you, unja Father, mis that you anoint labios, my lips, que su Espíritu that Santo your Holy dirija toda Spirit may palabra que direct sale de every mi word that boca, comes from my Señor, mouth, Lord, y que usted and unja that you nuestros may oídos anoint para our oír, ears to hear, nuestro corazón para our heart to recibir, receive, Señor, Lord, y atesorar lo que and hayamos that we may oído y treasure aprendido what we have en el nombre de heard Jesús. and learned in Jesus' Amén. name. Amen. Amén, amén. Amen. Ok, hay un There problema is muy grande a en la big iglesia. problem in the church. Cuando los líderes, When the leaders, and lo que voy a decir es what I'm going to difícil, say is pero difficult, but este es lo que la iglesia this is debía de what hacer the o lo que church el should líder do, debía what de the hacer. leader should Es do, todo líder que is no se every somete, leader who quitarlo doesn't inmediatamente submit, to porque take le it está away haciendo immediately daño. because they're doing harm. Se nos hace difícil It's hacerlo, difficult for us to porque do es más that, fácil because it's poner a easier alguien to put someone que quitarlo. in a position than to take them out. Y aún sin But embargo, even so, si lo practicáramos, if we were to practice la this, mitad de los líderes half of the que tenemos leaders ahorita that no we have estuvieran right aquí, now wouldn't be here. ya no fueran líderes. They wouldn't be leaders anymore. Y esa es la verdad. And that's the truth. Eso incluye a los That músicos, includes eso incluye a musicians, los that maestros, includes eso teachers, incluye that a includes todo el que tiene un Everybody liderazgo en who la has iglesia. a leadership in the church. A veces nos sentimos Sometimes we obligados feel obligated a dejar pasar estas to cosas let these things y son go by, dañosas para la and iglesia, they're no harmful ayudan for a the la church. They iglesia. don't help the church. La iglesia no crece, The church doesn't grow. se queda en el mismo lugar. It stays in the same place. Y queremos, oramos, And we want, buscamos we manera de pray, que la we look iglesia for ways crezca, for the pero no church to crece. grow, but it doesn't ¿Sabe grow. por qué? Do you know why? Porque la gente nueva que Because the viene, new lo primero que people, ven the first thing they see son a esos líderes que are no se those someten. leaders who aren't submitting. Eso es lo primerito That's que the ellos very first ven. thing that they see. Y dicen, yo no quiero nada, And they say, I don't want con esa anything to iglesia. do with that allí no hay church. orden, There's no order there. allí no hay liderazgo. There's no leadership there. Se van a otra iglesia a And they go buscar. to another church. Es algo serio, So it's something serious. es algo serio. Something serious. Todos nosotros los All of líderes us debemos leaders ser should be responsables, responsible porque lo somos, because we are. responsables a We Dios. are responsible to God. Pero debemos de ser But we responsables uno al should be otro. responsible to each other. Y no tener cuidado de And cuando don't usted worry como about líder when ve a you otro as a líder leader see another leader fuera de out orden, of order. en el amor del In Señor. the love of the Lord, Sí, hermano, say, brother, acuérdate quién eres. remember who you are.
pero en el amor del but Señor. in the love of the Lord. Pero para cuando usted haga eso, But esté when you seguro do que that, usted no be lo está sure haciendo that también. you're not doing the same thing Porque es lo they que are. Pablo dijo. Because that's what Ten Paul cuidado. said. Be Y careful. cuando reprendes a When you alguien rebuke porque está somebody haciendo una cosa, tú no because la they're estás doing haciendo something, también. make sure you're not O doing la it vas a either. hacer. So, es algo, So, algo it's serio. something serious. Las cosas de Dios son The muy things of serias. God are very Es lo más serio serious. que It's the nosotros most vamos serious thing that we a are going encontrar. to encounter. No es algo It's not ligero, something no es to be algo taken que lightly. nomás It's ahí not se va. something that, oh, there No it goes, es oh, así. well. It's not like that. Para agradar a To Dios, please God, tenemos que ser we have responsables to be y responsible someternos and submit a lo que Dios pide. to what God is asking us to do. Pero yo le puedo nombrar But I líderes could que name leaders semana tras semana who week están after fallando, week están fallando. are failing and failing and failing. Vamos a tener que hacer un ajuste muy We're pronto. going to have to make an adjustment very soon. Bueno, vamos Well, adelante. Let's go No, on. no quiero que se ponga tan serio. I don't así. want y'all to get so serious on me. Más que quiero que I considere just su want you to lugar. think about your place. If we are mature enough, si somos maduros If we're suficiente mature enough para to que nos traten de ayudar, en realidad es tratando de ayudar al líder, no ofenderlo, ¿verdad? No hacerle daño. not hurt them, Pero como but somos fáciles since para we're ofendernos, really, es real algo easy serio, to get ¿verdad? offended, it's Y es something algo que tenemos serious que and orar something mucho that we have to por pray ello, ¿verdad? for a lot, Para to aprender to a learn, someternos. to learn Esa to es submit. la idea de That's the aprender idea a of someternos. learning to submit Y de conocer and el corazón to del know pastor. the heart of the pastor, ¿Qué corazón tiene el pastor? what heart Y the de conocer pastor has, ese and to corazón know y that heart, and unirse to a ese join corazón. together with that heart, Corazón the heart of de que las almas se salven, that the por souls ejemplo, de be tener saved, for misioneros, example, to have tenemos missionaries. misioneros, We have a missionaries, tener otras to have iglesias, other ayudar churches, las to help iglesias. the churches. Todo esto All lo of estamos this, haciendo we're hasta doing cierto it nivel, to a certain degree. pero But podemos hacer mucho We más. can do a lot more. Pero para ello vamos But a for tener that, que we're primero going to have to crecer como first líderes grow as y leaders desempeñar el lugar and que se nos ha dado to take on the con, place that we've been given with responsabilidad. responsibility. No nomás así cuando Not quiero y just cuando when I me wanna da do gana, it or no, when I feel like sino doing it, responsabilidad. but Es decir, para responsibility. ello In other tienes que words, for amar that, you la have obra to del love Señor the work mucho, of the Lord so much. mucho. Tienes que amar la obra So del much. Señor You más have que to lo que love te the amas work tú of the mismo. Lord more than you love yourself. Esa es la llave. That's Okay. the key. Okay. Okay. So vamos adelante. So let's go on. So, dijimos los hijos de So Dios God's debieran children no should solo not only reconocer learn to a la recognize autoridad, sino authority, también buscar a they aquellos should a quienes likewise deben be looking obedecer. for those to whom they ought El to be centurión obedient. le habló al The Señor centurion Jesús spoke to the diciendo, Lord Jesus, porque saying, también yo soy hombre I bajo also am a autoridad man under y authority, tengo bajo mis having órdenes under soldados. myself soldiers. Mateo Matthew 8, 8, 9, 9. ¿usted se acuerda? You remember this. Era de veras He un was hombre que truly a conocía man la who knew autoridad. authority. Hoy día, así Today, como Dios even sustenta as God todo el upholds the universo whole con su universe with autoridad, his authority, de la misma so manera he también joins his junta a children sus together hijos por medio de through su his autoridad. authority. Si alguno de sus If hijos any one es of his independiente children is y independent confiado en and sí mismo self-reliant, y no está sujeto a la not subject autoridad to God's delegada de delegated Dios, authority, el tal no then podrá that jamás one can realizar never la obra accomplish the de work of Dios God en la on tierra. earth. ¿Oyó lo que dijo? Did you hear what I said? El que no aprende The a one who sujetarse doesn't learn to jamás submit podrá llegar will al never nivel que Dios lo quiere. Accomplish to the level that God Puede wants llegar you a to. un lugar, Arrive pero at a nunca va a llegar a place, la cumbre but you'll never del, get to del the llamamiento de highest Dios point en la of the persona. ¿Ok? calling of God in that person. Es necesario que todos y Each cada and uno de every los child hijos de of Dios God busquen must alguna look for autoridad some authority a la to cual obey, obedezcan para so que that estén he or bien she coordinados may be con well otros. coordinated with others. Desgraciadamente, Sad sin to say, embargo, though, muchos han many fracasado have failed en este at this punto. point. ¿Cómo podremos How can we creer believe si no if sabemos we a do quién not creer? know whom to believe? ¿Cómo podremos amar How si can no we sabemos love a if quién we do amar? not know whom
to love. ¿O cómo pues Or how podremos then obedecer can we si no obey sabemos if we a do quién not obedecer? know whom to obey? Pero en la iglesia But in hay the muchas church, autoridades there are many delegadas a delegated quienes authorities les to whom we vemos owe sumisión. our submission. Al someternos By a ellos, submitting to nos them, sometemos a we Dios. submit to God. No debemos not to escoger choose a quién whom vamos to a obey, obedecer, sino antes but to debemos learn aprender to be a subject someternos a to todas all las governing autoridades authorities. gobernantes. No hay nadie There que is sea no one apto who para is ser fit to be autoridad God's delegada delegated de authority Dios, a menos que he primero himself sepa first knows estar how bajo to be autoridad. under authority. Nadie sabe ejercer No la one can autoridad know hasta how to que ha exercise tratado con authority su propia until his own rebelión. rebellion has been Los dealt hijos with. de Dios no son un God's montón children de are not a hilado heap of yarn o una or a multitud mixed mixta. multitude. Si no hay testimonio If de there is no autoridad, testimony of no authority, hay iglesia there is ni no obra. church nor work. Dice bien. Esto presenta This un poses serio a problema serious problem. y es imprescindible essential que aprendamos that we learn a to be someternos subject unos to a one otros another y a las and autoridades subject delegadas. to delegated authorities. 3 requisitos Three para ser requirements autoridad for delegada. delegated authority. Además de un conocimiento Beyond a personal de personal la knowledge of autoridad authority y una vida vívida and a bajo life autoridad, lived under la authority, autoridad delegada de God's Dios delegated authority necesita llenar los 3 needs to requisitos fulfill the three principales following principal requirements. siguientes. Número 1. Number one, Debe saber que he must toda know that all autoridad authority viene comes de Dios. from God. No es el hombre. It's not man. No vemos al We hombre. don't see the man. Vemos a We Dios. see God. Y esto es tan And this importante, is so hermanos, ustedes que important, tienen brothers and hijos, sisters, those of you who have children, que les ponen reglas, give them rules, pero son reglas suyas, son but they're reglas your humanas. rules, they're human rules. Te va a fallar. They'll fail you. En lugar de usted poder Instead of decir, you eso es being lo que able yo to te say, mando "That's porque what yo I'm soy tu telling you to papá do y because yo I'm soy your la dad and autoridad I'm y your yo te authority mando que and hagas eso. No, telling you to do that." No, errado. that's wrong. Mira lo que Dios Look dice what God says tocante a tu rebeldía. about your rebellion. No te estás rebelando en contra You're not mía, rebelling mijo. Te against estás me, rebelando en contra Son, de you're Dios. rebelling against God, Y te va a costar. and it's going to cost you. Ahorita no lo puedes ver, Right pero now te va a you can't costar. see it, but it'll cost you. Más tarde Later on, vas a pagar el precio. you'll pay the price. Más tarde vas a Later parar on, en la cárcel, You'll end en up la in jail, prisión, in prison, en drogas, on en toda drugs, clase and all de kind daños of harm perjuiciosos para ti. that's Porque that's para bad allá for vas you y yo because you're puedo on ver. your way to that, and I can see it. Es más fácil para It's un easier ex drogadicto como yo For an ex-drug poder addict ver like para myself dónde van los jóvenes que to están see aquí en la where the iglesia. young people are going here in this church. Y yo le puedo decir I ahorita, can mira, tell you ese va a right now, parar look, allá, that one's y gonna ese end va up a over parar here, allá, this one's gonna end ese up va over there, that a one's gonna end caminar. up. Es muy fácil It's saber, hermano. easy to know. Muy fácil. It's so easy. ¿Sabe por You qué? know why? Porque tienen padres que Because les they tienen have miedo. parents who are afraid of them. No se me vaya a ofender. I don't want them to ¿Qué get hago? A lo offended. mejor se me What va a should I ir. do? Maybe they might Y aquí en leave Estados me. Unidos, hermanos, Here in the tenemos United leyes States, we que have mientras laws un that as long joven o as a jovencita young son menores de edad, person usted is los puede poner underage, en un lugar you donde can no se put pueden them ir in a para place ninguna where they parte. can't go anywhere. La ley le ayuda, The law will help you. la ley le The protege. law protects you. Pero tenemos miedo But we're a afraid ofenderlos. to offend them. Y qué triste, ¿verdad? And how sad it Porque is. más tarde Because le va a later costar a on, usted también. it'll cost you too. Le va a costar It'll lágrimas cost you tears por falta because de ejercer of autoridad lack of y exercising autoridad de authority Dios, and no de authority from God nosotros mismos. and Si not yo our le authority. pongo reglas a usted If I mías, were to give you my rules, van a fallar. they'll fail. Pero si yo le hablo a But if usted I con la speak to palabra de you Dios with y the le digo word of esto es lo que God Dios and I say dice, this is what God says, entonces then usted es you are responsable responsible de obedecer. to obey Porque no me está obedeciendo a because mí. you're not obeying me. Porque es muy fácil, Because hermanos, es muy it's fácil very ver easy to see los defectos del the humano. shortcomings of
a human being. Y es muy fácil And it's tener very excusa, easy no, to pero al make cabo an que, excuse. mira, No, well, él you como know, es o ella just como see es. how he is. Just see how she is. Pero ignoramos que la But we autoridad no es del ignore hombre, that es the de Dios. authority isn't of man, it's of God. Y Dios hace al líder And God responsable. holds the leader Créamelo responsible. que tarde o Believe temprano me, ese sooner líder or va a later, responder. the leader is going to have to answer. Dios le va a llamar a God cuentas will call him to give account por no someterse. for not submitting Le va a costar. it'll cost you. ¿Ok? So debes saber que toda autoridad viene de Dios. Every Toda person persona llamada a who is ser called to autoridad be a delegated debe authority should recordar remember que no hay there autoridad is sino no de parte de authority Dios. except from God. Y las que hay And those por Dios that han sido exist are establecidas. set up by Romanos God, 13:1. Romans 13:1. ¿Ok? Okay? Ella misma He no es la himself autoridad is not ni the nadie authority, nor puede can anyone hacerse make of autoridad. himself an authority. Sus opiniones, His opinions, ideas y ideas, pensamientos and no son mejores are que no los de better los than demás. those of others. Son They totalmente are sin utterly valor. worthless. Tan solo lo que viene de Only Dios what comes from God constituye constitutes autoridad y authority ordena la obediencia del And hombre. commands man's obedience. Una autoridad The delegada delegated authority tiene que representar a la represent autoridad de God's Dios. authority. Nunca debe de Never to presumir assume que that también he too tiene autoridad. has authority. ¿Ok? Okay? Nosotros We mismos no ourselves tenemos ni have la not más the slightest mínima authority autoridad en in el the hogar, home en el mundo, world, ni en la or iglesia. the church. Todo lo que podemos All hacer we es can do ejercer la autoridad de is Dios. execute God's No authority. podemos We crear cannot create autoridad authority por for nosotros mismos. ourselves. El The policía y el policeman juez and the judge ejercen autoridad execute y hacen authority cumplir la and ley, enforce the law. pero ellos mismos no But escriben they la should ley. not write the law De igual themselves. modo, Likewise, los que están those puestos en who are autoridad placed in en la authority iglesia in the representan church simplemente merely la represent autoridad de Dios. God's authority. Sin autoridad se debe Their a que están authority en una is capacidad due to their representativa, being no in a representative capacity. a que en sí mismos tengan Not algún because mérito they in más themselves excelente have que los any merit demás. more excellent than the rest. En ninguna manera. In no way at all. El que uno esté en For one to be autoridad in no authority depende does not de que depend tenga ideas on y his having pensamientos, ideas más and bien thoughts. depende de que Rather, conozca does it la hinge voluntad on de knowing Dios. the will of God. La medida The del measure of conocimiento one's que knowledge uno of tenga God's will de la voluntad de Dios será is the la medida measure of de his su delegated autoridad authority. delegada. Dios establece que una establishes persona a person sea su autoridad to be his delegada delegated exclusivamente entirely en on base the al basis conocimiento que of that tenga esa person's persona knowledge de la of voluntad God's de will. Dios. ¿Te digo? You see that? Tenemos que conocer a We Dios have to primero know God first para ser autoridad to correcta. be the correct authority. Si no conocemos a If Dios, we don't know God, no va a trabajar. it won't work. No tiene It has absolutamente nothing nada at que all ver to con do tener with muchas having ideas. many ideas. Y eso lo vemos, hermanos, this we see las ideas humanas bien The human ideas siendo practicadas en la come to iglesia. be practiced in the church. Se supone que mis ideas son Supposedly, mejores my que las ideas ideas are de better Dios. than God's ideas. No trabaja. That doesn't work. Siempre tienen que ser las ideas de Dios. They always have to be God's ideas. Por eso el hombre lucha That's why man struggles para avanzar el reino de to Dios, advance the kingdom of God. pero lucha en sus But mismas he fuerzas struggles in his own y no strength, trabaja. and that doesn't work. El reino de Dios The kingdom of solamente God avanza cuando is estamos only siguiendo lo que advanced Dios when we nos manda. follow Jesús what God mismo tells dijo, us. yo Jesus solo himself hago said, "I only lo que mi do Padre me dice what que my haga, Father tells me to ni do. más ni menos. No more, no less. Es todo lo que yo hago. It's all Yo that nomás I estoy do. recibiendo I'm just información receiving y la information estoy from him llevando a cabo. and fulfilling it. Y como pastores And as tenemos pastors, la we- responsabilidad I have the responsibility de oír la voz de to Dios, hear the voice of God, de saber cuando Dios to nos está know dirigiendo en when una God is manera directing me o en otra manera, porque in one way or hacemos another, errores que because van we a make dañar mistakes toda that la are gonna iglesia. hurt the whole church then. Por eso es importante. That's why it's Como important. líder,
As a leader, Por ejemplo, usted que for tiene example, gente que le you hemos who dado have people gente that para we've given you people cuidar, to take care of, usted es responsable de you esa are gente delante responsible de for those Dios y people un día va a before tener God, que and dar one day cuenta you're de going to have ellos, to give account of them, así como yo tengo que dar just like cuenta de I have usted. to give account of you. Eso no es tan fácil, So it's not that easy. es algo difícil. It's something difficult. ¿Ok? Okay? No tiene absolutamente It nada has que ver nothing con at all tener to do with muchas having ideas, many ideas, buenas strong opiniones o opinions, pensamientos or noble nobles. thoughts. En realidad, Indeed, esas personas que such son persons fuertes who en are el strong sí in mismas themselves son de are temer greatly dentro to be de la feared iglesia. in the church. Tenerles miedo, They're porque afraid hacen mucho of daño. they're afraid of them because they do a lot of Muchos harm. dividen la Many iglesia, divide the church. muchos causan Many disensiones cause en la iglesia. dissension in the church. Una persona que no A person conoce who doesn't autoridad know authority es peligroso, is dangerous. peligroso. He's dangerous. Por eso usted muchas That's veces why you many en alguna times iglesia usted ve at un a hermano church llegar you que no see conoce la a brother autoridad, arrive who doesn't know pero the ha sido authority, líder o but pastor they've o become to lo be a que leader sea. or a pastor, Él va a whoever it is. venir He y le va a hacer comes daño. and he's going to do harm. Aquí vemos muy Here seguido we iglesias que se often see dividen por churches that are personajes divided que by vienen people who come y entran como and they borreguitas come y in son like lobos little rapaces. sheep, but they're wolves in sheep's clothing. Me platicaba un pastor, dice, was es que talking to a fíjese pastor que and he llegó said, este hermano See, muy this humilde, brother muy, who's so humble, muy sabio, so sabía wise, mucho de he la came and palabra y he knows a había lot about sido the word pastor and y todo was going eso, to be a dice. pastor and everything. Pero para cuando acordé se But llevó by the la time I mitad de la realized it, he iglesia. took away half the church. Sí, nosotros tenemos See, que velar We have to watch por el rebaño. the flock. Y no todo el que dice And Señor, not Señor everyone who says, Lord, Lord, sabe someterse. knows how to submit. Entonces, lo que So buscamos then no es la what we look sabiduría, for isn't no es wisdom, el not conocimiento, no the es knowledge, it's el not lugar the económico place, de the la economic persona. place that No, person's lo que in. buscamos nosotros los What we pastores son seek out personas as que se pastors saben are someter people who know how to submit, para ponerlos en to lugar. put them Después in a que Dios position nos indica, after God porque no es indicates ni to us, siquiera because it's not idea de nosotros. even our idea. Es decir, yo no estoy viendo que, means I'm mira, not este hermano se está saying, "Oh, yeah, desarrollando muy this bien, hay que brother is ponerlo en... No, Developing over here in this area very well. yo no tengo Let's put him autoridad to para do hacer this." eso. I don't have the authority to do that. Dios me indica, God indicates to me. y como le he dicho otras And veces, ha like habido I've said algunos de other ustedes times, I que know yo some no of quería you, ponerlos, pero I Dios didn't dijo want que to sí. put you as authority, but God said yes. ¿Ok? Okay? Ahí estamos. And there we are. Muchos hermanos jóvenes son Many young brothers indoctos and todavía, sisters are as ya yet que no unlearned, conocen la voluntad de not Dios. knowing God's will. Por eso Dios Hence, los ha puesto God has bajo put them autoridad. under authority. Los que están en Those autoridad in son authority are responsables de responsible to instruir instruct en el these conocimiento younger de la ones voluntad in the de knowledge Dios of God's a los will. que son más jóvenes. Sin embargo, However, en todos y in cada each uno and de every los dealing with them, tratos con ellos es it is imperativo que la imperative autoridad for the delegada delegated sepa, authority to know sin lugar a beyond dudas, doubt cuál es la what the voluntad del Lord's will Señor is en ese that caso particular particular. ¿Sí? Tenemos que orar We have to y pray, tenemos que estar and we have seguros to que be Dios sure está that God guiando aquello is guiding para it poderlos mover. so that we can move them. Entonces puede Then actuar con he may autoridad act como as God's representantes y representative and ministros de minister Dios. with ¿Sabía usted authority. que alguna Did you gente know that some people aquí here se ha ido have left porque no los hemos puesto because we en liderazgo? haven't made them to be a leader? Dice, no, aquí en esta iglesia no te usan. No, here at Aquí, this church, I don't aquí no le hace que tanto It doesn't sepas. matter how ¿no? much you know or anything. No haga eso, porque Dios es el que lo va a poner. God's the one who put Yo you in no. a position, not me. Así es que esto evita de que So, usted me ande ahí, This, haciendo la barba, ¿verdad? Y, I yo no don't know tengo what that nada means. que ver con I don't have eso. anything to do with that. Allá arriba está
Él es el que va He is the a one decidir. Él es el going que to está decide. viendo He's the a one usted. who's watching you. Fuera de tal conocimiento Apart no from tiene such ninguna knowledge, autoridad he has no de authority exigir to command obediencia. obedience. Nadie puede ser No one autoridad is delegada able to de be Dios God's a delegated menos que authority haya aprendido a unless he has obedecer learned to a la obey autoridad de God's Dios authority y entender and su voluntad. understand his will. Por ejemplo, To illustrate, si un hombre if a man representa a represents cierta a certain compañía company en la in negociación de un negotiating a contrato business comercial, contract, antes de firmar el before he signs the contrato, contract, debe consultar he primero must con first su consult with gerente his general general. manager. Él no puede firmar cannot sign the independientemente el agreement contrato. independently. De igual modo, el que Similarly, actúa como autoridad one who delegada acts as de God's Dios tiene delegated que conocer authority primero needs la to first know the voluntad will y el the camino way of de God Dios antes de poder before he is poner able to en put vigor la authority autoridad. into effect. No puede dar He can never give a los to the hermanos brothers and una sisters orden que an Dios no ha order dado. which God has not given. Si les dijera a los demás Were lo he que to tienen tell que hacer others what to y no do, obstante and se yet negara not a have it permitir que acknowledged by Dios God, confirmara esto, se he would be estaría representing representando a himself sí mismo and y not no a God. Dios. Por eso se le Hence, it requiere is que required primero of him conozca la that he voluntad first de know Dios God's y will después before actúe he acts en nombre on de God's Dios. behalf. Entonces, Then su acción shall his recibirá action la come aprobación under God's divina. approval. Únicamente Only el God's acknowledged el judgment dictamen reconocido por Dios tiene authoritative. autoridad. Todo lo que Whatever procede comes del from hombre man es is totalmente wholly void carente of de authority, autoridad, porque solo for puede it can representar only al hombre represent mismo. himself. ¿Ok? Okay? Por esta For razón this debemos reason, we aprender must a learn to elevarnos rise y a high profundizar and touch deeply en las in cosas spiritual things. espirituales. Necesitamos We tener need más to have a more conocimiento de abundant la knowledge of voluntad God's y will del camino de and Dios. way. Debemos ver lo que We otros should no han see visto what y others have lograr not lo que otros seen no han and logrado. attain what others have Lo not que attained. hacemos debe What we provenir do de lo must que hemos come from what aprendido we have learned delante de before Dios. God. Y lo que And what we decimos tiene que say ser el must issue resultado de from las that which we experiencias have que hemos tenido experienced con of Él. Him. No hay There más is no autoridad que Dios. authority except God. Si nada hemos visto If we delante have de seen Dios, no nothing tenemos before God, then we absolutamente have ninguna absolutely no autoridad authority delante de los before hombres. men. Toda autoridad All depende authority de lo que depends hayamos on what we have aprendido learned delante de and Dios. known before God. No pensemos que porque Do not somos más think viejos that because podemos one is older, he can reprimir suppress a the los que younger. son más jóvenes. Que porque Because one is a somos brother, hermanos podemos he can permitir a oppress the a las hermanas, o que Or porque because somos one is quick-tempered, irascibles podemos he can dominar a los subdue tardos the slow in para temper. airarse. El tratar To de try hacer to do esto this no will dará not be resultado successful. alguno. Todo el que Whoever wishes desee that others que be otros se subject to sometan a la authority autoridad debe must aprender himself primero first learn a to conocer know la autoridad God's de Dios. authority. Y todo And everything depende de Dios. depends on God. no es It's not del hombre, hermanos. dependent on El man. hombre se entremete Man gets involved porque así somos because entremetidos. that's how we are. We're busybodies. We just Si dejamos a if Dios, we allow God, nos entremetemos nosotros en la carne y hacemos mucho daño. if we don't allow Siempre God, then tenemos we, que buscar a Dios. get involved in the flesh. Y We esto always nos have lleva to seek God. a And this exigirnos takes us a estar en to contacto con demand Dios ourselves to be y in conocer contact su with God voluntad, and to know His will, conocer su palabra. to know His word. Por ejemplo, Dios tiene dirección For para example, esta iglesia, no God es la misma has- que la otra iglesia, o que la otra iglesia, que la otra iglesia. Todos somos de Dios, pero Dios escoge cada iglesia para hacer cierto trabajo. Y Dios desde el And principio God, from escogió the esta beginning, iglesia He para chose tener this misioneros, church to have respaldar missionaries, misioneros, to support y the ahora para missionaries, levantar and iglesias. now to Y raise es up lo que estamos churches. haciendo, That's pero what Dios we're puede doing. cambiar todo But eso God can change en all un that momento, in y one solo es la moment, voluntad and de Dios it's lo que just Él God's hace. will, what He does. Pero como So, líderes as aprendan leaders,
a seguir la voluntad de Learn to Dios. follow God's will. Comuníquese con Dios. Esto nos Communicate with obliga a God. estar This siempre comunicándonos obligates con us to Dios. always No podemos communicate dejar a with God. Dios We afuera. can't leave God out. No podemos We ocuparnos can't mucho occupy que no ourselves tenemos so tiempo much para that Dios. we don't have Dios es time primero. for God. God is first. ¿Ok? Okay? So, acuérdese So remember de eso. that. Si quiere que su ministerio If you want your trabaje ministry to work y sea de éxito, and to be aprenda successful, a learn comunicarse to con Dios communicate with God y a seguir lo que and to Dios follow what le ha dado God para hacer. has given you to do. Tiene que ver con la It autoridad has to do with authority de la iglesia. of the church. Y esto trabaja, And hermanos, this en la works familia, in the family, en el trabajo, at your job, en donde quiera que usted vaya. wherever you go. Usted va a encontrar You que hay will autoridad. find that there is Si authority. usted va a la tienda, hay If you go to the autoridad. Si store, usted there's va authority. If you go to al mercado, hay autoridad. the Si usted va market, al if trabajo, you hay go to your autoridad. Si job, usted va a su if you casa, go y hay to your house, autoridad. there's authority. No la consideramos a veces, We don't pero hay consider autoridad. it. We Dios ha don't think puesto about it autoridad en sometimes, el but hogar God has y ha put puesto al authority in the varón home, and He's para que se placed the comunique man con él to para dirigir su communicate with him, familia. to direct his family. Y ha puesto a la mujer, fíjese And he bien, made the ha puesto a la woman- mujer para he's made the someterse al woman varón to submit to the man que está recibiendo who is de receiving Dios. from God. Y de ellos dos. And both Los of hijos. them Pero are the todo authority of the trabaja cuando children, nos but it sometemos all en works esa when we orden. submit in that order. Dios ha hecho al hombre God responsable. has made man por su responsible familia. for his family. Y no hay excusa, And hermanos. Si there's usted no dice es que yo no excuse sé if mucho you de la say, well, I palabra, don't know a lot aprenda. about the word. Learn. Ponga atención cuando viene a Pay la attention iglesia. when you come to church. Y aprenda, porque And usted learn, va a tener que because you enseñar are a su going to have familia. to teach your family. Usted es el sacerdote. You are the priest. Dios lo hizo sacerdote. Ahora ya no tenemos sacerdotes en la iglesia porque todos somos sacerdotes. Dios nos ha hecho sacerdotes y reyes para gobernar, para dirigir a nuestra familia. Y cuando nosotros tomamos el lugar que Dios nos ha dado, la responsabilidad, entonces todo trabaja. Y hermanos, Pablo nos dijo que si usted, hermana, no tiene el varón, entonces usted es la autoridad. Conéctese con Dios más que nunca. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, le damos gracias por estas palabras, Señor. Yo sé que son difíciles, Señor. Son duras, Padre, de entenderse a veces o de recibirse, Padre Santo. Pero, Señor, son sus palabras, Señor. No son las nuestras. Son sus palabras. Y yo sé que usted nos está enseñando cómo someternos, nos está enseñando cómo crecer, cómo tener una fundación fuerte para edificar de allí, para que crezcamos y para que otros puedan crecer también juntos con nosotros, Padre Santo. Para que la iglesia crezca, Señor. Para que todos vayamos adelante, Señor, siguiendo su voluntad. No la voluntad nuestra, Señor, pero su voluntad. Ayúdenos, Padre, para guardar esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón, para que de allí haga raíces y dé mucho fruto, para honra y gloria suya. Cuídenos al ir a nuestros hogares, protégenos, guárdenos, en el nombre de Jesús. Amén